Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. En esta ocasión tenemos a una invitada especial, a la doctora Stephanie Wood, profesora investigadora del Departamento de Historia en la Universidad de Oregon, Estados Unidos. Tiene diversas publicaciones en español e inglés, en libros y artículos. Además, ha impartido conferencias en México en el ámbito estatal, nacional e internacional. Su línea de investigación, mapas históricos, tenencia de la tierra, entre otros del centro de México. Es un gran honor y privilegio estar con la doctora Stephanie Wood. Doctora, muchas gracias por su apoyo y participación en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar con ustedes. Quiero mencionar que hace aproximadamente 8 o 10 años tuvimos una amistad por vía digital. Tuve el honor de conocerla personalmente en el Estado de México, en el Colegio Mexiquense, y después, gracias a usted, tuve algunos documentos que me los hizo llegar de Estados Unidos, que se encuentran allá, que los utilicé para mi tesis, tanto de maestría como de doctorado. En verdad estoy muy agradecido con usted, doctora, por las facilidades que nos ha apoyado en el proceso de investigación. Y bien, voy a aprovechar esta entrevista. Eh, Doctora, ¿qué recuerdos tiene de su familia en California y de México en sus estancias académicas? Tengo entendido que hace un año aproximadamente estuvo aquí en la Ciudad de México, dando una conferencia, no sé si por mes de noviembre, pero platíquenos, doctora. Sí, bueno, soy de California y ahora vivo en Oregon, pero mi familia es de herencia escocesa, pero llegaron a California y se enamoraron de la herencia mexicana del estado de California, ¿no? La historia de México y todo. Mis abuelos construyeron una casa de adobe, tuvieron que buscar a alguien que sepa cómo hacer los adobes y todo, y nombraron a mi mamá Ramona, y fuimos mucho en viajes a México como de vacaciones. Pero cuando llegué a estudiar el bachillerato, yo empecé a estudiar la historia de México, porque creciendo en California, yo en los veranos fui a trabajar en el campo con las cosechas de frutas y empecé a entender un poco del español y hasta llegué a escuchar idiomas indígenas de gente de México trabajando en el campo conmigo. Y entonces cuando fui a estudiar el bachillerato, tuve un profesor en la Universidad de California, Santa Cruz, se llama David Sweet, y él estudiaba la etnohistoria de Brasil, pero también amaba mucho la historia de México y la etnohistoria de México. Entonces llegué a tener un interés fuerte. Y él, un verano, él me dijo, debes de ir a conocer el Archivo General de Indias en Sevilla. Entonces fui allí y empecé a estudiar documentos, y empecé a amar a la investigación de archivos, documentos y todo. Y entonces cuando vine otra vez a California, él me dijo, bueno, tal vez debes de hacer una tesis sobre la historia de México y ir a pasar unos meses en la Ciudad de México visitando el Archivo General de la Nación. Entonces fui y me enamoré de ese proceso también. Y un historiador, William B. Taylor, me ofreció ciertas citas a documentos para empezar un estudio de la lucha por la tierra en el Valle de Toluca. Entonces, porque él había estado allí haciendo investigaciones, encontró, por ejemplo, documentos sobre tumultos y la gente que luchaba fuerte para defender sus tierras frente a la colonización y todo eso. Entonces, me fascinó todo eso, el proceso de defender sus comunidades, sus tierras,
y todo. Entonces hice mi tesis sobre el Valle de Toluca, entonces empecé a conocer gente de allí, y muy buenos amigos tengo en el colegio mexiquense y conocí a ustedes y todo, y ha sido un placer enorme. Entonces fui luego a estudiar el doctorado en UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, y con el doctor James Lockhart, que es otro historiador muy interesado en la etnohistoria. Entonces seguí esos estudios sobre la lucha por la tierra y los documentos que ayudaban mucho a la gente a defender sus tierras, y todavía sigo en ese rumbo, claro, como sabes. Y bueno, yo creo que esa es la respuesta larga tal vez, pero así es. Gracias, doctora. Su experiencia como profesora investigadora en la Universidad de Oregon. Bueno, mi primer trabajo estuvo en la Universidad de Maine, que es al otro extremo del país, de Estados Unidos, y mi esposo llegó a trabajar en Oregon. Entonces estuvimos viviendo como un país de un extremo al otro, visitándonos, y todo muy difícil. Entonces decidí dejar mi trabajo en Maine y ir a vivir en Oregon. Y pues yo daba clases por unos años, pero luego empecé a hacer la investigación y buscar becas para ser nada más investigadora. Y es lo que estoy haciendo todavía. Este año mi esposo Robert Haskett se llama, que es otro etnohistoriador y estudia la región de Cuernavaca. Ha publicado libros también sobre eso. Él acaba de jubilarse y él está pidiendo que yo también me jubile, pero todavía no estoy lista. Entonces estamos aquí en Oregon y yo haciendo investigación. Tengo afiliación con el Departamento de Historia, pero estoy en el Colegio de la Educación, y es un centro de investigación que quiere empujar la equidad entre razas o etnicidades, gente de Estados Unidos, y yo lo que hago aquí es hacer proyectos digitales que investigadores y maestras y maestros pueden utilizar para informar a sus estudiantes en Estados Unidos sobre la historia de México, y además hago un poco sobre las tribus de los Estados Unidos y sus historias y culturas. Bien, doctora. Ahorita que nos mencionó sobre las líneas de investigación, eh, ha realizado todo ello. ¿Cuáles son sus principales obras? Bueno, tengo varios libros, como mencionaste, y docenas de artículos, pero las obras que me gustan más a mí son las obras digitales. Y tengo 4 que me gustaría mencionar, pero y 2 de ellos todavía van en marcha, o sea, estoy trabajando casi diario todavía. Y estos incluyen un diccionario del náhuatl que está en línea, que tiene más de 40,000 entradas y de palabras distintas, pero además tienen miles de atestaciones, se dice, de ejemplos extraídos de manuscritos del uso de esa palabra en náhuatl, o sea, con traducciones al inglés y al español. Y eso me fascina y crece diario, y espero que que es útil para los investigadores. Otro proyecto se trata de mapas, lo que llamo mapas, que es una palabra de la época colonial, que no necesariamente se trata de un mapa en el uso moderno de la palabra, pero documentos pictográficos, pinturas y lienzos y todo eso. Entonces es una colección digital de mapas con traducción y comentarios. Y eso me fascina, pero sigo tratando de ayudar a ampliar ese proyecto, pero estoy invirtiendo más tiempo en otros proyectos. Por ejemplo,
También tengo una colección digital de documentos alfabéticos en náhuatl, con traducción, paleografía y traducción y comentarios. Y todos mis proyectos son esfuerzos colaborativos, y hay gente que está donando sus documentos y traducciones, pero eso va un poco lento en este momento. El proyecto que es más vivo ahora es un proyecto nuevo digital, que es una base de datos en línea de glifos aztecas, y con traducción y explicación de los detalles y todo eso. Es otro proyecto que estoy haciendo con varios colegas como Gordon Whitaker en Alemania, María Castañeda de La Paz y Michelle Audeich en México, y Lori Bornesian Deal en Estados Unidos, y varios otros, Juan José Batalla en Madrid, y están donando sus estudios de glifos, y yo creo que va a ser un proyecto potente para ayudar con el desciframiento de glifos en estos manuscritos pictográficos y pinturas que todavía tenían, como 100 años después de la conquista, glifos. Entonces, y todavía pues, hay nuevos que se están descubriendo. Entonces, creo que va a ser útil. Y además para enseñar cómo entender y leer los glifos con niños, por ejemplo, estamos haciendo juegos con los glifos, y mis estudiantes y yo hemos ido a penales, a prisiones, a enseñar todo esto con gente. Bueno, hay mucha gente, lamentablemente, de herencia hispana en las prisiones, y estamos, tienen mucho interés, quieren conocer su herencia cultural, y vamos allí a trabajar con ellos. Bueno, ahorita con la pandemia no se puede, lamentablemente. Pero. Bien, doctora, aprovechando esta situación que nos menciona, ¿es algo similar con el proyecto que tiene este proyecto de mapas de su página de internet? Sí, todo va a ser libremente accesible, con búsquedas y todo. Todo está aquí en línea en la Universidad de Oregon. Cuando me jubilo, no sé, espero que la universidad va a mantener los proyectos, pero si no, puedo donarlos a México si hay alguna institución que tenga interés. Pero sí, todo está disponible. Hasta la base de datos de glifos está ya en línea, crece diario, entonces ahorita no tiene muchísimo, pero estamos empezando con el Códice mendocino, y porque tiene glifos preciosos, muy bonitos, muy cuidadosamente hechos, y tiene glosas que nos ayudan mucho, aunque hay, se puede decir, algunos errores por la persona que hizo el glifo de vez en cuando, pero sí, estamos empezando allí, pero luego tenemos como 5 más códices que vamos a extraer esos glifos que tienen y meterlos en la base. Pero esa parte va a empezar tal vez el año que viene. Ahorita estamos enfocados en el Códice mendocino. Bien, doctora. Lo siento por la respuesta tan larga. No, doctora, está muy bien, está muy bien. Doctora, ¿qué retos y problemas se enfrentó como directora del Centro de Investigación Humanidades Digitales en la Universidad de Oregon? Bueno, yo creo que como en muchas instituciones, un problema grande es buscar los recursos para financiar los proyectos. Yo tengo siempre muchos estudiantes que quieren participar, y son estudiantes de habla hispana, y quieren conocer su herencia y todo eso, pero buscar las fuentes para apoyar los proyectos, eso es difícil. Además, varios colegas han tenido un temor
a publicar digitalmente. Piensan que tienen que publicar libros y artículos y nada electrónico porque tienen miedo que falta ese proceso de reseñar y asegurar que un trabajo electrónico sea suficientemente académico y todo eso. Pero tenemos esos procesos y usamos esos procesos, pero de todos modos tienen miedo que no van a contar cuando van a buscar una promoción o algo en su trabajo. Esos son los retos más que puedo pensar, más importantes, más difíciles, sí. Sí, bien, doctora. Y los retos como editora de la revista de Latin America History de Oxford. Yo trabajaba como editora de los proyectos digitales, esa parte nada más, pero fue un trabajo fascinante, me encantaba. Creo que no puedo pensar en retos más que hay más proyectos que tuve tiempo para reseñar y además América Latina es tan grande y por ejemplo los brasileños producen tantos proyectos y ellos sí ponen recursos a apoyar a esos proyectos, es impresionante. Bueno, y además con todo el trabajo que tengo y mis investigaciones propias, no tuve suficiente tiempo para continuar con ese proyecto con Oxford, aunque fue un placer, en realidad me encantó el trabajo, pero es que llegas al punto que no puedes hacer todo, ¿no? y tuve que dejarlo. Este año es mi último año con ese proyecto, pero ha sido un placer. Y otra cosita, es un reto de ese proyecto, es que no está libremente accesible. En América Latina sí, me dicen en Oxford que están dando acceso gratis a América Latina, pero no a Estados Unidos, sino a Europa. Entonces, hay muchos investigadores que no van allí a buscar información, a buscar los nuevos proyectos digitales y conocerlos. Entonces, eso para mí es triste. Yo creo que todo debe de ser acceso libre, ¿no? Pero ellos tienen que ganar su dinero, entiendo eso, pero es un reto. Doctora, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento a la doctora Stephanie Wood por su participación en el conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses, México, 24 de octubre de 2020, la crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. En un momento se lo hacemos llegar por vía digital. Continuamos con la entrevista, doctora. ¿Cómo ha compartido su experiencia en la investigación? ¿Con colegas de México, por ejemplo? ¿O qué? Sí, ya sea en Estados Unidos y en México igual. Bueno, ha sido una carrera larga y ya muchas experiencias. Por ejemplo, muy temprano empecé con las reuniones sobre códices. Por ejemplo, con Constanza Vega y Hans Prem organizamos varias reuniones y fuimos a Taxco, fuimos a Puebla, etcétera. Entonces, era una maravilla para mí compartir en esas reuniones y aprender de colegas. Luego empecé con Justina Olko de la Universidad de Varsovia a organizar reuniones en Europa. Fuimos, por ejemplo, tuvimos una reunión en Varsovia y otra en Viena. Y pues lo bueno de Viena es que hay manuscritos mexicanos en el archivo allí. Y fuimos varias personas, por ejemplo, Bas van Doesburg de Oaxaca, que vive en Oaxaca, es holandés. Y varios fuimos a conocer los manuscritos. Yo por muchos años llevaba grupos a Oaxaca a tener clases en la Biblioteca Burgoa, en donde hay una
un estudio, un taller de reconstrucción de códices allí y pues llega mucha gente de los pueblos con sus documentos para restaurarlos y es un buen lugar para ver todo ese proceso y aprender de la maestra y los maestros que trabajan allí. Y también, bueno, llevando grupos de Estados Unidos a conocer México y conocer su historia y sus culturas, pues, las muchas culturas indígenas en México. Y en Estados Unidos también siempre participo en reuniones de historiadores y tenemos, bueno, como sabes, mucha gente aquí que tiene un interés fuerte en la historia de México y ahorita, por ejemplo, la Asociación de Historiadores de América va a reunirse virtualmente en enero en vez de juntarnos por COVID, pero sí, pues me ha enriquecido mucho. Participar en estas reuniones y siempre voy a México, a la Ciudad de México sobre todo, pero me encanta ir a la provincia, por ejemplo, al Colegio Mexiquense. La última vez que estuve allí, yo y Katy Pizzigoni, y bueno, varias personas nos juntamos y fuimos al campo a conocer, a visitar pueblos que habíamos estudiado. Entonces, conocerlos cara a cara es mucho mejor que simplemente leer sobre los pueblos, ¿no? En los archivos, aunque me encantan los documentos, también conocer la gente y vivir un poco de esa historia es muy interesante. Bien, doctora. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que están realizando estudios en historia, que se proyectan para ser investigadores en México como en Estados Unidos? Pues ya sabes, por ejemplo, buscar un buen programa, conocer muy bien a la persona que te va a guiar, escoger bien esa persona porque va a ser años el proceso de hacer pues tomar las clases y luego hacer las investigaciones y escribir la tesis y todo eso. Es importante tener a tu lado a alguien que te va a ayudar, que va a tener interés en tu proyecto, va a guiarte seriamente y ayudarte a escribir, a ayudarte a aprender la paleografía, a aprender la traducción de idiomas indígenas. Además, claro, pues yo creo que es muy bueno aprender a hablar esos idiomas, pero por lo menos traducirlos es importante. Por ejemplo, tenemos traducciones de documentos coloniales, traducciones hechas hace muchos años, pues no son muy buenas a veces y es mejor volver a leer el documento original y no solamente la traducción que está en el archivo, porque hay diferencias o hay partes que no entendieron los intérpretes, por ejemplo. Bueno, estoy empezando a entrarme en muchos detalles, pero creo que, por ejemplo, la carrera que buscaste tú es un ejemplo buenísimo para otros estudiantes en México, porque has llegado a entender profundamente la situación histórica de la zona que has estudiado, entiendes muy bien los documentos, pues sigues también con una conexión con tu pueblo. Yo creo que eso es importante también, porque ¿para qué hacemos este trabajo? Si no es para servir a la gente que vive todavía la situación que está afectada por esa historia, muchas veces de lucha y de trauma a veces también. Sí, doctora. ¿Nos podría mencionar quiénes profesores, investigadores influyeron en su formación académica? Bueno, Javier Nogués es un colega que me
me ayudó mucho en mis estudios, por ejemplo, sobre los códices Techialoyan. Me facilitaba mucho, por ejemplo, cuando fui a Nueva Orleans a estudiar en la Universidad de Tulane, donde hay esa colección de Donald Robertson, que es muy importante para entender esos documentos porque él conoció a muchísimos, casi todos, y dejó notas y fotos y todo, muy, muy importante. ¿Quién más me ha ayudado mucho? Bueno, los colegas de la UNAM, la gente de la Biblioteca Burgos y de la institución Córdoba en Oaxaca. Aunque yo no estudio Oaxaca, respeto muchísimo sus métodos. Por ejemplo, muchos estudiantes, ex estudiantes de Martin Jansen, que aprendieron de él que es importante no solamente leer los documentos, pero ir a visitar los pueblos y hacer como una investigación de cómo ellos están viendo el pasado, cómo están interpretándolo ellos y hacer esa fusión de etnografía con etnohistoria. Y entonces ellos me han ayudado mucho, aunque no estudio yo Oaxaca, pero es importantísimo. Rodrigo Martínez Barax es una persona que me ha influenciado mucho. Él conoció muy bien mi asesor de tesis, James Lockhart, y acaba de traducir un libro de Jim que va a salir, o ya, no sé si ya está disponible, pero es sobre náhuatl como escrito. Y es un libro muy importante para mí. Y él y su hermana, y pues todo el grupo que iba con Luis Reyes García, ese grupo me influyó muchísimo. Por ejemplo, yo también fui a conocer a Luis y estar en uno de sus seminarios un par de veces, y Lidia Gómez García, que sigue también en Puebla, trabajando con jóvenes a ayudarles a prepararse para la carrera de historiador, pero utilizando los métodos de Luis García, que son pues muy buenos. Pues son muy pocos que llegaron a entender los métodos de la etnohistoria desde dentro de la comunidad como él, pues en mi opinión. Una persona muy, muy importante. Ignacio Silva, es otra persona que me influyó mucho por sus trabajos traduciendo el náhuatl y estudiando la historia de los pueblos. Pues hay mucha gente que me ha ayudado mucho en México. Y lo siento si estoy olvidándome a mencionar otras personas importantes. El trabajo tuyo y tu hermano Florencio ha sido muy importante para mí. Etelia Ruiz, otra persona que hace trabajos que admiro tanto y me encantaría colaborar con ustedes más. Por ejemplo, el proyecto actual que tengo, que no es digital, pero un libro que está en proceso, se trata de los talleres que producían documentos para ayudar a los pueblos a defender sus tierras. Entonces, son talleres como tú has estudiado. Estoy haciendo un libro en inglés con un capítulo sobre cada taller. Por ejemplo, el taller que producía los títulos primordiales en náhuatl, por ejemplo, la zona de Chalco y Toluca, muy importante como cuando comparando esos dos grupos de documentos, las similitudes que tienen es fuerte. El taller de la familia Mendoza Moctezuma es otro taller que me fascina, que producía, parece, los códices Techialoyan, entre otros documentos. El taller de Pedro Villafranca, que escribía en español, no en náhuatl. Pero entonces con el tiempo voy viendo cómo cambian los métodos con el tiempo y con la distancia del pueblo. O sea, la gente que trabajaba en los talleres
primero al principio probablemente caciques, letrados, que conocían muy bien la lucha dentro del pueblo, pero con tiempo hay más distancia, por ejemplo, llegando a Yáñez y Tello, en la zona de Puebla, y ellos un poco más mestizos, más urbanos, con tal vez menos experiencia personal, pero ellos iban a los pueblos a hablar con la gente, a ayudar y conocer y todo eso. Luego Ramírez de Arellano a principios del siglo XX, ya sabes bien cómo, wow, qué cantidad de mapas y títulos producían en ese taller. Y luego el último es el taller, no sé si se puede decir Cardona, pero se trata del Códice Cardona, que es muchos legajos, muchos mapas, o sea, no creo que es un manuscrito sencillo, pero un trabajo de un taller, porque hay piezas que se encuentran en varios lugares que se han vendido y todo. Y además, eso no es una producción para ayudar al pueblo, yo creo. Es una producción para ganar dinero, para replicar relaciones geográficas y todo eso. Esos documentos están en Amante, pero están en un curioso español. Entonces, es muy distinto ese taller. Voy a terminar con ese taller porque, aunque es distinto, es como es un ejemplo moderno y muestra cómo ha cambiado mucho el proceso de hacer documentos con mucha información dentro de los pueblos, con ayuda de la gente de los pueblos. Luego cambia, es un comercio, simplemente me parece. Aunque creo que emplean historiadores porque han estudiado los detalles de las comunidades en el Cardona, aunque es para mí una falsificación moderna. Alguien ha empleado documentos antiguos o algo para hacer mapas y descripciones de pueblos muy detallados y parecen muy, tal vez con fuentes que ya no tenemos o no conocemos, pero pueden ser importantes. Entonces yo creo que sería excelente si ese documento llega a residir en una institución pública a donde podríamos ir a estudiar esos documentos, porque puede ser interesante. Lo siento, sí, contesto muy largamente. No, doctora, está muy bien, doctora. ¿Algún mensaje a nuestros compañeros cronistas mexiquenses, a sus alumnos, exalumnos, a sus extesistas o tesistas, al público en general? Pues que sigan adelante haciendo el trabajo que hacen, que es muy bueno y muy importante. Y espero que hay gente como ustedes, como tú y Florencio, que tienen interés en colaborar, porque muchos de nosotros de este lado de la frontera ridícula, nos gustaría mucho trabajar con ustedes. Estás riendo. Pues para mí la frontera es política y pues la cultura, bueno, una gran parte de México fue lo que hoy es Estados Unidos. Entonces, la historia de ustedes es la historia de nosotros también, aunque a veces hay gente que me dice, pues, ¿por qué vienes a México y qué interés tienes en estudiar la historia de México? Bueno, es para mí, donde yo crecí en California, es mi historia también. Lo siento, si a veces estamos utilizando métodos colonialistas, porque no, para mí, espero que no, pero a veces hay gente que todavía usa esos métodos, pero espero colaborar con ustedes, espero ver sus trabajos. Si se pueden publicar en línea, mejor, porque para mí es difícil conseguir sus libros y para ustedes es difícil conseguir los libros de este lado. Espero que podamos colaborar y seguir reuniéndonos también en reuniones cuando se puede en persona. Eso sería excelente. Muchas felicidades por sus trabajos y siguen adelante. Gracias, doctora. ¿Algo que quisiera agregar?
Muchas gracias a ti por esta entrevista y pues espero vernos pronto. Sí, doctora. Bien, agradecemos a la doctora Stephanie Wood, profesora, investigadora e historiadora de la Universidad de Oregon, por la entrevista. Al público en general, el video estará disponible en Face y YouTube. Cualquier persona puede observarlo. Un abrazo a distancia a mis compañeros cronistas. Cuídense mucho. Saludos afectuosos y bendiciones. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Adiós.